Nos situamos en el mundo de posguerra. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más mortal y devastador de la historia. Os dejaré en la caja de descripción del vídeo un enlace a un vídeo realizado por Academia Play donde explican a la perfección cómo suceden los distintos conflictos dentro de esta guerra que va desde 1939 a 1945. Como el vídeo está tan bien hecho, he preferido que vieseis el que ya está realizado a intentar hacer uno emulándolo. Entonces, lo que sí que voy a hacer es resumiros un poco este conflicto para que entendáis de dónde partimos para luego empezar a ver los sucesos históricos de esta segunda mitad del siglo XX. En la Segunda Guerra Mundial, al igual que pasaba con la primera, encontramos la alianza de distintos países para luchar contra otra alianza formada por otros distintos países. En esta Segunda Guerra Mundial encontraremos los aliados y las potencias del eje. Los países aliados son, al igual que en la Primera Guerra Mundial, a Francia y Gran Bretaña, y los países del eje van a ser los países de ideología fascista, Alemania e Italia. Básicamente, Alemania e Italia habían llegado un poco tarde al reparto colonial de África, y las dos potencias quieren ampliar sus territorios tanto en África como también en Europa. Hitler empezará a expandir su territorio conquiriendo Austria. Y a continuación va a amenazar con desencadenar una guerra mundial si no se le devuelven a Alemania la región fronteriza con Checoslovaquia, que es la región de los Sudetes, de mayoría étnica alemana. Gran Bretaña y Francia, pensando que lo que decía Hitler era verdad y con miedo a volver a sufrir una guerra mundial, ceden esta región checoslovaca a Alemania. Lo que pasa es que Hitler no se contenta solo con esta región de los Sudetes y acaba por conquistar toda Checoslovaquia. No entraré en concreciones cronológicas, pero básicamente Hitler se va haciendo con toda la Europa del Este. Va a conquistar Polonia mediante un pacto con Stalin, se van a repartir Polonia entre alemanes y rusos. También va a empezar a conquistar un trozo de Europa occidental, de la Europa del oeste, Bélgica, Holanda, hasta empezar a atacar a Francia, y aquí es cuando se produce la famosa huida de las tropas aliadas en Dunkerque. Básicamente Hitler va a conseguir tener bajo su poder toda la Europa del Este y parte de la Europa del Oeste, menos un trozo de Francia, España y Portugal. El aliado de Hitler, Mussolini, no es tan bueno pero en las batallas, y al intentar conquistar Grecia y Egipcio necesita la ayuda de ese hermano mayor alemán para poder llevar a cabo esta posesión de nuevos territorios. Obviamente, en la parte de los aliados no se quedan sentados esperando y viendo cómo Hitler conquista toda Europa y se ponen manos a la obra y empieza la ofensiva por parte de los aliados. Hitler, con esta voluntad expansionista que tenía y un poco sin hacer caso a la historia del pasado, va a cometer el mismo error que cometió Napoleón. Hitler quiere expandir su territorio hacia la Europa del Este, pero más allá de la Europa del Este quiere expandir su territorio hacia la Unión Soviética, rompiendo así el pacto que tenía con Stalin al haberse repartido Polonia. Cuando os he dicho que Hitler comete el mismo error que Napoleón, básicamente es porque conquista la Unión Soviética en invierno. Los soldados alemanes no van a resistir el frío, al igual que no lo hicieron los franceses un siglo y medio antes. Esta derrota ante la URSS supone la primera gran derrota del ejército alemán y va a ser la que va a desencadenar un poco todas las siguientes grandes derrotas que va a sufrir el ejército alemán, que van a provocar que pierda la guerra. A este eje Roma-Berlín, Alemania-Italia se va a unir otra gran potencia mundial, que es Japón. Japón, pero no va a librar tanto la batalla en Europa como si lo harán Alemania e Italia, sino que la va a librar en el Pacífico. Básicamente, los japoneses quieren librar a sus vecinos asiáticos del control de las potencias europeas y también de Estados Unidos. Así es como Japón va a ser el causante de que los Estados Unidos entren en el conflicto bélico internacional.
ya que van a atacar su base militar en Pearl Harbor. Con la entrada militar de Estados Unidos, el final de la guerra ya tiene un bando vencedor, ya que Estados Unidos se va a poner del bando de los aliados, obviamente en contra de Japón. Hitler va a declarar la guerra a los Estados Unidos, cavando un poco su propia tumba. Toda esta batalla que se está librando en Europa entre los aliados y los del Eje también se va a librar en las colonias que van a tener en el continente africano. En este mismo vídeo, al final de todo, tenéis la explicación de la colonización y la descolonización del continente africano. Pero un poco para que entendáis en este contexto, las distintas potencias europeas tienen colonias, tienen posesiones coloniales en África, en el continente africano. Y durante esta Segunda Guerra Mundial, esta voluntad de expansión de los imperios alemán e italiano, que como he dicho al inicio llegan tarde al reparto de estos territorios coloniales, va a ser el mismo. También van a querer tener muchísimos más territorios en este continente. Entonces veremos un poco la misma guerra que sucede en Europa en el continente africano. Por ejemplo, al inicio del vídeo os he comentado que Italia quería tener como colonia a Egipto, cuando Egipto, lo veréis a continuación, es una colonia de Gran Bretaña. Por lo tanto, vemos las mismas rivalidades entre los mismos países, pero solo que en otro continente. Volviendo otra vez a Europa, os he comentado antes que la derrota que sufre Hitler en Rusia un poco ya pone el rumbo final a la guerra, hacia esta derrota de las potencias del Eje, ya que después de esta derrota en Rusia las tropas alemanas no van a hacer nada más que retroceder hacia otra vez Alemania. A sus aliados italianos no les va mucho mejor. En el 43 la ciudad de Roma es bombardeada, hecho que cala mucho en la sociedad italiana, ya que no se pensaban que serían capaces de bombardear la ciudad santa. Con Mussolini arrestado, Roma es liberada por las fuerzas aliadas y un poco avanzando con el tiempo va a ser también liberada la ciudad de París y así con todas las capitales o ciudades que habían sido conqueridas por este régimen fascista, fuera italiano o fuera alemán. En el 45 Alemania ya ha reculado todo lo que podía y vuelve a estar bajo los territorios de su dominio inicial en 1939. Las fuerzas aliadas, al ir liberando las distintas ciudades, también han liberado los presos de los campos de concentración y sale a la luz por primera vez lo que había ocurrido en estos campos de exterminio nazis, donde llegan a morir más de 6 millones de judíos. Aunque los judíos no eran los únicos presos en estos campos de concentración, también había comunistas, homosexuales, cualquier persona que no pensara de la misma manera que el régimen. La guerra ha finalizado, por lo tanto, en Europa con esta victoria de las fuerzas aliadas, aunque aún no había finalizado en el Pacífico, esta guerra entre Japón y Estados Unidos. En agosto del 45, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas en las localidades de Hiroshima y Nagasaki, que son conocidas las 2 bombas como Little Boy, que es la primera, y Fat Man, que es la segunda. Con estas 2 bombas atómicas que lanza Estados Unidos, a Japón no le queda más remedio que rendirse, y es así como finaliza la Segunda Guerra Mundial. Después de esta Segunda Guerra Mundial se produjeron una serie de acontecimientos y conflictos, entre los que destacan la creación del Estado de Israel, la Guerra de Corea, el triunfo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro, la independencia de los países africanos, la Guerra de Vietnam, la victoria de las dictaduras de Chile y Argentina y también la Revolución de los Claveles en Portugal. A continuación, tenéis un vídeo dedicado a cada uno de estos conflictos históricos o sucesos históricos. No tenéis que aprendéroslos ni memorizároslos, simplemente para que sepáis qué ocurre en cada momento y un poco también para que podáis enlazar estos sucesos con muchos conflictos que aún persisten en la actualidad. La creación del Estado de Israel. El Estado de Israel inició su existencia en 1848. Pocos meses después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiera optado por la partición como única solución posible a las rivalidades árabe-judías en Palestina.
Pero vamos a hablar un poco sobre cómo fue esta creación del Estado de Israel. Con el final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control del Medio Oriente, incluida la tierra de Israel. Palestina, que era una gran parte del Imperio Otomano, quedará bajo control británico durante este final de la Primera Guerra Mundial y a partir de 1923 quedará bajo la administración de Gran Bretaña por mandato de la Liga de las Naciones Unidas, digamos. Los británicos ya habían prometido previamente su ayuda a los judíos para el establecimiento de un hogar en Palestina en la Declaración de Balfour de 1917. Con la condición de que fueran respetados los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías allí existentes, es decir, las comunidades árabes. A los judíos se les promete en concreto el retorno a esta tierra de Palestina, ya que según su particular tradición histórica les pertenecían como herencia de sus antepasados que las habían habitado en tiempos remotos, hacía ya más de 2000 años. Esta conexión histórica es reconocida por las Naciones Unidas y entonces otorgan a Inglaterra el mandato de ayudarles a reconstruir un hogar nacional. Esta construcción del hogar nacional, pero no será tan sencilla como diplomáticamente parece. Si avanzamos un poco cronológicamente, veremos que a mediados de la década de 1930, numerosos judíos se sienten perseguidos en sus ciudades europeas y ven más seguridad personal trasladándose a Turquía y a Palestina antes que permaneciendo en sus países europeos donde estaba proliferando la xenofobia. Será así como en los años siguientes, por ejemplo en el 33, unos 3.800 judíos van a abandonar Alemania, a los que van a seguir otros 22.000 en el año siguiente, 21.000 en el siguiente, etc. Es decir, que vemos una gran emigración de población judía hacia nuevos territorios, hacia esta Palestina. Será así como en los tiempos primeros del mandato, en los tiempos primeros posteriores a esta Primera Guerra Mundial, en Palestina había solo 80.000 judíos. Pero debido a este fomento de la inmigración, en 1939 la población judía asentada en Palestina casi alcanzaba el 500.000 de personas. Los intentos de los británicos para imponer restricciones a las nuevas entradas ante la ya detectable reacción negativa árabe no son suficientes, y será así como el resentimiento de los árabes ante la creciente inmigración se fue convirtiendo en una clara rebelión. Tras la Segunda Guerra Mundial y en plena actividad terrorista tanto judía como árabe en la región, la situación se deterioró rápidamente y los británicos se vieron obligados a entregar su mandato. Una vez desaparecida esta administración británica, en 1948 la mayoría de las naciones, estas Naciones Unidas, decidieron dividir la tierra en un estado judío y un estado árabe, es decir, dividen el territorio étnicamente. Y aparte de esta división de Palestina en dos países independientes, también proponen estas Naciones Unidas la conversión de Jerusalén en una ciudad internacional. En el mapa que os muestro a continuación podéis observar un poco cómo evoluciona la ocupación de este territorio de Palestina a medida que pasan los años. Esta propuesta de las Naciones Unidas fue aceptada por los judíos palestinos, pero fue rechazado por los árabes. Un año más tarde, en concreto se va a fijar la fecha del 15 de mayo de 1948, es la fecha que se fija en la que terminaba oficialmente el mandato británico. También es la fecha en la que se declararía el Estado judío, pero también es la fecha en la que 5 ejércitos árabes planean un ataque coordinado para aniquilar el Estado recién nacido. Finalmente, el 14 de mayo se declara el establecimiento del Estado de Israel, con una proclamación inspirada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
Esta proclamación reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. Esta declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. Este llamamiento a la paz, pero no sucede, y es así como la invasión árabe fue inmediata, y esta invasión duró más de un año de guerrilla entre judíos y árabes. Al final de esta guerra, el territorio de Israel, esta nueva nación judía, emerge victoriosa, dejando la región árabe o la región de Palestina reducida a su mínima expresión. En pantalla podéis observar, a medida que pasan los años, cómo se va transformando este mapa de Israel. Y bueno, como bien sabéis por las noticias, conoceréis que este conflicto entre dos etnias, dos religiones por un mismo territorio aún no ha finalizado en la actualidad. De 1910 a 1945, la península de Corea estuvo bajo el control del Imperio nipón. Con el final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de los aliados sobre los del Eje, Japón pierde todas sus posesiones y, en ser derrotado, Corea es ocupada por las potencias vencedoras, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Para dividirse el nuevo territorio, las dos potencias deciden dividir la República de Corea por el paralelo 38, quedando proclamada la República Popular Democrática de Corea, en Corea del Norte, con Kim Il-sung al poder, apoyado por la Unión Soviética, y en el sur, el nacionalista Syngman Rhee se convirtió en el primer presidente de la República de Corea, que es Corea del Sur, con el apoyo de Estados Unidos. Queda, por lo tanto, en el norte un gobierno procomunista y en el sur un gobierno procapitalista. Los intentos para una reunificación de Corea fracasan estrepitosamente, ya que las diferencias ideológicas entre los dos territorios son abismales. Estas diferencias, pero, cristalizan en junio de 1950, ya que el norte comunista decide atacar al sur, para intentar unir toda la península de Corea en un solo gobierno comunista. Como el sur no esperaba este ataque, los del norte consiguen conquistar prácticamente todo el sur de la península, quedando los del sur arrinconados en el perímetro de Pusan. Estados Unidos decide intervenir en el conflicto junto con el apoyo de otros 15 miembros de la ONU, de las Naciones Unidas, y ponen al mando de sus ejércitos el general Douglas MacArthur, que era un general héroe de la Segunda Guerra Mundial. Este general concibe un plan muy arriesgado, pero que finalmente resultará exitoso. Básicamente, decide atacar de muy arriba la península, es decir, decide atacar a los del norte, no desde el sur, y potenciar el ejército de la República del Sur que aún quedaba, sino atacar desde el norte, pillándolos así desprevenidos y conseguir que retrocedan. Con el objetivo de salvar a Corea del Sur saldado, Estados Unidos, con la perspectiva de unificar todo Corea bajo un único gobierno capitalista, sigue avanzando con sus tropas hacia el norte, de manera que las tropas norcoreanas tienen que ir retrocediendo. Ante esta respuesta, la República Popular de China, que es con lo que hace frontera el norte de Corea, amenaza con una intervención militar si se sobrepasaba la frontera entre China y Corea del Norte. La amenaza de China se vuelve real y es así como su dirigente, Mao, envía sus tropas
para que frenen al ejército de la ONU, que tuvo que retroceder de nuevo hasta el paralelo 38. En este punto se produce un empate técnico-militar. Básicamente, si los del sur atacaban y conquerían un trozo de territorio de los del norte, posteriormente los del norte atacarían recuperando ese territorio y conquiriendo un trozo de los del sur. Y así continuamente, con unas fuerzas igualadas. Por eso decimos que se produce un empate técnico-militar. Para solucionar esta situación de empate, se decide firmar un armisticio en julio de 1953 que pone fin a la guerra. Este fin a la guerra, pero, es un armisticio y no un tratado de paz. Un armisticio es un alto de fuego temporal, ya que la guerra estaba estancada y viendo que el conflicto se eternizaría, pues tenían que poner una pausa. Pero la diplomacia entre los dos países, entre las dos ideologías, no consigue llegar al tratado de paz, que es poner fin definitivamente al conflicto. Actualmente, de hecho, entre Corea del Norte y Corea del Sur aún tenemos este armisticio, no se ha llegado aún a un tratado de paz. Con la firma de este armisticio quedan las dos Coreas separadas, quedando en el centro una zona desmilitarizada en torno al paralelo. La independencia de los países africanos o la descolonización de África es un proceso que se inicia al acabar la Segunda Guerra Mundial y que se va a extender en el tiempo hasta más o menos la década de los años 70. Descolonizar significa que una colonia consigue la independencia de su metrópolis, del país que la está dominando. Entonces, si estamos descolonizando África, os voy a explicar la descolonización de África. Esto implica que anteriormente África había sido colonizada. ¿Cuándo sucede esto? Pues más o menos durante la segunda mitad del siglo XIX, en el periodo conocido como Nuevo Imperialismo. Básicamente, en ese momento, las principales potencias europeas querían ampliar su territorio y lo hicieron conquiriendo territorios de Asia y de África. Por ejemplo, el momento de gran esplendor del Imperio Británico es cuando está gobernado por la reina Victoria, o Alemania, cuando se vuelve una potencia imperial, es cuando está bajo el mandato de Guillermo II, para que escuchéis un poco nombres de estos principales líderes políticos en esta época de la colonización. Llegados a la fecha de 1905, todo el suelo africano estaba controlado por las fuerzas europeas, en especial por Reino Unido y Francia, aunque también Alemania, España, Italia, Bélgica y Portugal tenían colonias en el continente. En el mapa que se os muestra en pantalla podéis ver qué territorios pertenecen a cada imperio europeo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta colonización? Las colonias, estos territorios ocupados por este país dominante, van a perder muchísimos recursos naturales. Obviamente a estos países colonizadores les va a interesar la exportación de materiales que se encontraban en estos países colonizados, ya sean minerales, piedras preciosas, etc. Entonces encontramos una pérdida de recursos naturales muy importantes. También plantaciones o distintas maderas, también se exportaban hasta animales, para así deciroslo. Aparte de esta pérdida de recursos naturales, también encontramos una devastación económica para estos países, que irá acompañada de una confusión cultural generalizada, debido a la importación que realizan estas potencias económicas europeas de su cultura a este país africano que ya tenía su propia cultura. Aunque quizá la consecuencia más importante o que debemos destacar
es la subyugación política que ejercen los colonos europeos respecto a la población existente en estos países colonizados. Obviamente los que van a gobernar, van a liderar el país políticamente, van a ser estas potencias europeas. Estos colonos no van a ser los propios ciudadanos, digamos, del país que van a poder elegir un gobierno. Entonces, políticamente y de hecho, pues en general, ya que socialmente también, encontramos una posición de superioridad, de autoridad por parte de los colonos que subordinan o colocan en una posición de inferiores a los locales, a los nativos de este país africano que está siendo colonizado. Tenemos aquí la colonización de África y estas consecuencias. Ahora vamos a hablar de cómo se descoloniza este continente. Después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a tomar relevancia los movimientos independentistas africanos, ya que desean independizarse de este control europeo. Estos países africanos tienen en el punto de mira la revolución liderada por Mahatma Gandhi en la India, ya que consiguen liberarse del poder de los británicos e instauran un autogobierno indio. Para entender también esta voluntad de independizarse, debemos tener en cuenta problemas como el racismo y la desigualdad. Las colonias africanas, a diferencia de las colonias americanas, no tenían un mestizaje racial importante, ya que los colonos europeos no se habían asentado y mezclado con los nativos como sí que habían hecho en Sudamérica, sino que todo lo contrario. Aparte de no existir esta mezcla racial, los colonos se posicionaron claramente como superiores a los nativos, alegando a cuestiones culturales, educativas, la falta de participación política que tenían los nativos, etc. De esta manera, los prejuicios racistas calaron hondo en la conciencia europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias políticas europeas dejan de estar tan a favor del colonialismo, básicamente por dos grandes razones. La primera es que estas colonias suponen una importante carga económica para estas naciones europeas. Y pasada la Segunda Guerra Mundial, habiendo quedado por segunda vez Europa devastada, les empieza a parecer atractiva esta idea de independizar, descolonizar estos países de África para quitarse de encima esta carga económica. Otro punto a favor de esta descolonización que sucede después de la Segunda Guerra Mundial es que las dos potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en contra del enfoque colonial que tenían las potencias europeas. Es así como los aliados, es decir, Francia y Gran Bretaña, prometen la independencia de sus colonias de África. Y si os acordáis, como hemos comentado al principio, Francia y Gran Bretaña eran las potencias europeas que más territorios colonizados tenían. Cronológicamente, los primeros lugares en descolonizarse fueron las excolonias italianas, Libia y Eritrea, que tras la Segunda Guerra Mundial habían acabado en manos de otras potencias coloniales, ya que Italia es uno de los países del eje junto con Alemania y por lo tanto es uno de los países que pierden esta Segunda Guerra Mundial. Seguido a Libia y Eritrea sucedió la Revolución Egipcia en 1952, consiguiendo un año más tarde que el país sea independiente. También controlado por Reino Unido, se hace independiente Sudán en 1956. Un año antes, en el 55, se había producido la Conferencia de Bandung, que es un hito en el proceso descolonizador. Después de esta conferencia se sucede la independencia de los protectorados franceses de Túnez y Marruecos, posteriormente la Ghana británica y posteriormente, ya en el 58, la Guinea francesa. A partir de 1960 prácticamente todas las colonias francesas tienen la independencia, con la excepción de Argelia y otras 3 regiones más. Francia otorga de un modo rápido a muchos de estos territorios la independencia, a cambio de mantener una superestructura política y económica en el continente, un auténtico imperio neocolonial, del cual indagaremos un poco más cuando hablemos de las conclusiones.
Finalmente, en 1962, tras una dura guerra, Francia reconoce la independencia de Argelia, suponiendo el fin de este imperio colonial francés. La independencia de las colonias británicas fue pacífica y paulatina. Debemos hacer hincapié, pero, en que el Reino Unido mantuvo a la mayoría de sus excolonias dentro de su esfera de influencia, gracias a la creación de la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth, que era la presencia de importantes comunidades de colonos blancos en las distintas excolonias británicas, como Kenia, la actual Zimbabue, Sudáfrica, etc. Es por eso que si habéis ido a Westminster Abbey, os habréis fijado en que en las sillas del coro de la abadía hay puestos reservados para los presidentes o representantes de estos países que forman parte de la Commonwealth. En los años 70 apenas quedaban colonias en África, y la mayoría de las que quedaban pertenecían a poderes coloniales secundarios como son España y Portugal. De hecho, aún queda un territorio colonizado en África, que es el Sáhara Occidental, administrado en teoría por España, pero invadido en la actualidad por Marruecos. Una vez terminado de ver esta descolonización, que también habéis podido observar en el mapa que tenéis en pantalla, podemos acabar de decir que en la mayoría de colonias, sobre todo pues en las británicas y en las francesas, la transición a la independencia se produce de manera pacífica, aunque en otros lugares, en otros países, el proceso es más violento y entran en juego las armas. Pasamos a ver las consecuencias que tiene esta descolonización de África. Después de la descolonización, después de haberse deshecho de ese monopolio o control europeo, África sufre una gran inestabilidad política. Básicamente, no sabían cómo dirigir a sus países, cómo gobernar, porque nunca lo habían hecho, ya que habían estado durante muchísimos años bajo este control europeo. Esta inexperiencia política les juega malas pasadas, y en este periodo histórico encontraremos en muchos países una sucesión de golpes de Estado, de dictaduras, de guerras civiles, etc. Muchas veces también estas guerras civiles eran causadas por problemas sociales, como por ejemplo las diferencias raciales. En muchos territorios se formaban grupos nacionalistas nativos que participaban en ataques violentos contra los colonos, intentando poner así fin al gobierno de la minoría blanca, que allí vivía aún en estos países colonizados. Otra fuente de conflicto, y esta es muy importante, fueron las fronteras. Las fronteras en África habían sido decididas de manera arbitraria por las potencias europeas cuando se reparten el pastel durante este periodo de nuevo imperialismo. Básicamente cogen y trazan líneas rectas sobre un mapa y se van repartiendo los trozos de pastel. Obviamente, las naciones de África no estaban de acuerdo con el trazado de límites, ya que era muy poco respetuoso con las comunidades que vivían allí. A la inestabilidad política se junta la pobreza económica, producida muchas veces por la dependencia de las potencias debido a la deuda pública. Tenemos que recordar que estamos en un contexto de Guerra Fría, y en un intento de influir ideológicamente en estos territorios, Estados Unidos y la Unión Soviética dieron créditos de comida y dinero a las naciones africanas para alimentar, educar y, entre comillas, modernizar a la población. Sin embargo, debido a esta inestabilidad política y a estos gobiernos corruptos muchas veces, el dinero prestado no arregla la situación económica, ya que gran parte de este dinero fue despilfarrado por estos dictadores corruptos, por estos gobiernos inestables, estas guerras civiles, etc. Entonces encontramos un país inestable políticamente, pobre económicamente, que va a depender otra vez de esos colonos, y se va a crear lo que se conoce como neocolonialismo, que no es la presencia del país colono directamente en el territorio, sino que es una clarísima influencia de la antigua colonia aún en el país que ha sido descolonizado.
Es decir, que África no fue descolonizada del todo, simplemente fue descolonizada físicamente, pero no en términos de influencias ni económico.